Me quedé sin conexión justo la noche antes de mi entrega final. Pensé que lo peor sería fallar la materia, hasta que el técnico llamó a mi puerta. Nunca imaginé que aquel hombre, con su voz tranquila y mirada que lo desarmaba todo, terminaría desconectando algo más que mi router, mis defensas. Era martes, y Madrid tenía ese gris de primavera que huele a promesas rotas. Llevaba 3 horas mirando una pantalla sin señal, sintiendo cómo mi futuro se desmoronaba junto con el parpadeo del router. El silencio de mi piso era tan espeso que podía escuchar mis propios pensamientos golpeando las paredes. Tenía la entrega final de diseño en menos de 48 horas, y, sin internet, todo mi trabajo dormía en una nube a la que ya no podía acceder. Cuando el timbre sonó, salté como si me hubieran devuelto la vida. «Servicio técnico», dijo una voz grave desde el interfono. Abrí. Un minuto después, la puerta se llenó de él. Diego no era lo que esperaba. Nada de barriga, nada de cansancio en la mirada. Tenía esa calma que solo da la fuerza. Su polo azul se ajustaba a sus hombros y el agua de la lluvia brillaba sobre su piel morena. «¿Álvaro Martín?», preguntó. Asentí, tragando saliva. «Soy Diego, el problema del Internet». Su presencia cambió la temperatura del aire. El piso, antes vacío, se volvió demasiado pequeño. Le señalé el rincón del desastre. «Ahí está el culpable», intenté bromear. Él soltó una sonrisa apenas visible y se agachó para revisar los cables. Me quedé de pie, fingiendo que buscaba algo entre los papeles. Sus movimientos eran lentos, seguros. Cada sonido del metal y del plástico me llegaba amplificado. El olor a jabón y a lluvia llenaba el espacio entre nosotros. «¿Quieres un café?», pregunté, más para huir de mi propia respiración. «Si es del de verdad, no de máquina», respondió sin levantar la vista. Preparé 2 tazas. Cuando le pasé la suya, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto tan leve que cualquier otro lo habría ignorado, pero en ese instante el aire se volvió denso, eléctrico. Su mirada se cruzó con la mía, y el tiempo pareció contener la respiración. El silencio entre nosotros tenía peso, forma, color. Cada segundo era un riesgo. Cada palabra, una puerta que no sabía si debía abrir. «Esto va a tardar un poco», dijo finalmente, rompiendo la tensión. «Toma el tiempo que necesites», respondí. Intenté sonar casual, pero mi voz tembló. Mientras él abría el panel del cableado, observé sus manos, firmes, curtidas, pero con una delicadeza casi artística. El contraste me hipnotizaba. Había algo en su forma de moverse que recordaba a quien alguna vez soñó con construir, no solo reparar. «Siempre quise ser arquitecto», murmuró, como si leyera mis pensamientos. Lo miré, sorprendido. «¿Y por qué no lo hiciste?». «La vida», dijo, encogiéndose de hombros. La palabra quedó flotando, cargada de historias no contadas. La lluvia golpeaba las ventanas como un metrónomo, y cada golpe marcaba la distancia entre lo que sentíamos y lo que no debíamos sentir. Cuando se incorporó, el espacio entre nosotros desapareció. Podía ver la sombra de su barba, el pulso en su cuello, el brillo húmedo en su piel. Mis pensamientos se disolvieron. «Tienes una mancha», dije, levantando la mano sin pensar. Mi pulgar rozó su mejilla para quitarle el polvo. El gesto fue breve, pero suficiente para que el mundo se detuviera. Su respiración cambió, la mía también. Su mirada bajó a mis labios, luego volvió a mis ojos. Sentí un fuego bajo la piel, el mismo que te hace querer avanzar y huir al mismo tiempo. No dijo nada, solo asintió con una sonrisa mínima, como si guardara un secreto que yo aún no estaba listo para escuchar. Terminó su trabajo en silencio. El router volvió a la vida, su luz verde parpadeando como un corazón recién despierto. Diego guardó sus herramientas. «Ya está, todo arreglado». Sus palabras deberían haber sonado a cierre, pero se sintieron como una promesa. Se acercó hasta quedar frente a mí, tan cerca que pude contar los latidos que se me escapaban del pecho. «Gracias por el café», susurró. Su voz era baja, casi un roce. No supe qué responder, solo asentí, sabiendo que algo en mí se había desconectado para siempre, y otra cosa acababa de encenderse. Creí que, al cerrar la puerta, todo volvería a su sitio. Sin embargo, al mirar la luz verde del router, supe que lo único estable era precisamente lo que no debía moverse, lo que Diego había despertado dentro de mí.
La noche cayó como una manta tibia sobre Madrid, pero el piso siguió con ese frío que no viene del clima, sino del hueco que deja una presencia al irse. Abrí archivos, rehice bocetos, adelanté el proyecto. Trabajé con una precisión que no reconocía. Cada trazo llevaba el ritmo de aquella voz grave. Cada decisión nacía del pulso que se me aceleraba cuando recordaba la forma en que me dijo: «Gracias por el café». No necesitaba música, me bastaba la memoria del silencio que dejó. A medianoche vibró el móvil con un número desconocido. «Soy Diego, solo quería comprobar que la conexión no se ha caído». Sonreí idiota frente a la pantalla. «Sigue viva, como tú dijiste». Tardó en responder. «Bien, si te falla, llámame directo». Guardé su contacto. No servicio técnico, no empresa. Diego. Fue una decisión pequeña y enorme a la vez. A la mañana siguiente, el profe adelantó la revisión previa. Quedaban 7 días y quería avances tangibles. Salí del aula con la cabeza enmarañada y el cuerpo ligero. El trabajo avanzaba, sí, pero lo que me empujaba no era el miedo a suspender, sino esa corriente que había cruzado por mi piel cuando rocé su mejilla. De camino a casa, el móvil volvió a vibrar. «Puedo pasar a revisar el panel por seguridad. Han dado parte desde otro piso». No pregunté si era necesario. «Ven cuando puedas». Llegó por la tarde. No llovía. La ciudad tenía ese brillo de acera recién lavada. Cuando entró, el aire cambió de densidad. No hizo falta más que un «hola» para que el pasillo se volviera angosto de nuevo. Traía una herramienta distinta, una maleta metálica pequeña. «Son solo 5 minutos», dijo. Yo asentí, pero ya sabía que los minutos no se miden igual cuando la respiración se enreda. Abrió el panel, tocó cables, observó. Yo me quedé a su lado, a la distancia donde el roce es posible sin ser obligatorio. Bastó con que su antebrazo me rozara para que el pecho se me llenara de calor. «Todo está bien», murmuró, y la frase me atravesó como una promesa que no se atreve a pronunciarse del todo. Nos miramos. Hubo un instante en el que su mano se quedó suspendida, a un latido de mi cuello. El aire pesó. Noté cómo mi garganta pedía palabras y mi cuerpo pedía silencio. «Podríamos tomar un café ahí abajo», dije, casi sin voz. Él sostuvo mi mirada. «Uno corto», respondió. En la barra de la esquina, el murmullo de la tarde nos envolvió sin vernos. Hablamos de rutas de autobús, de horarios imposibles, de trabajos que comen los fines de semana. Diego escuchaba con atención tranquila, como si cada cosa que yo decía tuviera un lugar en un mapa que él llevaba dentro. Entre sorbo y sorbo, el mundo se redujo al leve roce de su rodilla con la mía, a la vibración en el aire cuando reía. No era un coqueteo abierto, era una cuerda tensa que ninguno quería soltar. Me contó que, de vez en cuando, dibuja planos en servilletas. Yo le dije que a veces sueño con maquetas que no existen. Asintió, y ese gesto sencillo fue una caricia en medio del bar. Cuando salimos, la tarde se había vuelto ámbar. Caminamos sin prisa hacia mi portal. Yo no quería apresurar nada. Temía que un paso en falso rompiera ese equilibrio frágil. «Tengo otra visita», dijo al llegar. La palabra «visita» me pinchó como una espina minúscula. No quise preguntar. Él miró el reloj, luego mi boca, luego el suelo. «Gracias por el café». Su voz se quebró apenas. «Cuando quieras», respondí. Esa noche, antes de dormirme, llegó un mensaje. «Mañana no estoy en la zona. Si pasa algo, escríbeme igual». Le contesté algo práctico, pero me quedé mirando el techo, notando que el ruido de la calle se parecía a la sangre en mis oídos. En el borde del sueño, volví a sentir el leve contacto de su rodilla, la forma en que el silencio entre los dos se calienta sin arder. 2 días después, me crucé con una vecina en el portal. Sonrió con esa curiosidad amable que parece inocente hasta que no lo es. «¿Otra vez el técnico?», dijo. Noté una punzada de alerta. «Revisó el panel general», respondí. «Ah, claro». Y añadió, como si nada. «Se os veía a gusto en la barra de la esquina». No supe qué contestar. La puerta del ascensor se cerró y me vi reflejado en el metal. Un gesto entre ilusionado y asustado. El espejo devolvió la pregunta que no quería escribir. «¿Qué estamos haciendo?». Por la tarde, Diego me llamó. No escribió. «Hoy no puedo pasar. Han cambiado rutas». Su voz sonaba cansada. «¿Todo bien?», pregunté. Hubo una pausa que se me clavó en el estómago. «Todo bien»,
dijo. Luego bajó la voz. Solo ten cuidado con lo que se comenta en los portales. El corazón me dio un salto. No ha pasado nada. Mentí. Mejor así. Colgué y me quedé un rato en el umbral, escuchando las pisadas del edificio, las conversaciones que se filtran por debajo de las puertas. Entendí que no solo me jugaba una entrega, me estaba asomando a un borde distinto, uno donde cada gesto podía convertirse en rumor. Cerré con llave. El clic sonó demasiado alto. Esa noche, mientras ajustaba el diseño final, comprendí que mi proyecto hablaba de identidad justo cuando la mía se me revolvía. No quería esconderme, pero tampoco quería perder lo que apenas estaban haciendo. Sentí de nuevo su mano a 1 centímetro de mi cuello, el temblor contenido en su respiración. No hacía falta tocar para saber que el cuerpo recuerda. Cuando el reloj marcó las 2, llegó un último mensaje. Mañana, si puedes, te llamo al salir del turno. Respondí. Aquí estaré. Apagué la pantalla. La luz del router siguió parpadeando con calma. Yo no. Lo supe con una certeza que me encendió la espalda. Lo difícil no era reparar cables, era aprender a vivir con lo que acabábamos de conectar. La mañana empezó con un elogio del profesor y terminó con un murmullo en el portal. Lo que había ganado en el aula se me escurrió de las manos al escuchar mi nombre unido al suyo, en boca de otros. Presenté los avances y el profe dijo que el concepto por fin latía. Salí flotando por lavapiés con una seguridad nueva, la que solo aparece cuando lo que haces es también lo que sientes. Al mediodía sonó el móvil. Diego. Estoy cerca. 5 minutos. Subí corriendo. Al abrir no hubo bromas ni excusas, solo esa mirada que sabe dónde apretar para que el mundo se ordene. Entró y se quedó en el pasillo, como si la casa entera se hubiera reducido a ese tramo donde el cuerpo sabe lo que la boca no dice. Quería ver cómo vas, soltó, y el doble sentido quedó suspendido entre nosotros. Reí, nervioso. Le conté del proyecto, de la línea que ahora sí sostenía la idea. Él escuchó con esa atención que me desarma. Cuando terminé, se acercó un paso. Bien, dijo. Se nota. Su voz, grave, me rozó la piel. El aire se volvió un idioma que entendíamos sin traducir. Su mano no me tocó, pero quedamos a un aliento de distancia. Sentí el calor subir desde el pecho hasta la nuca. Diego, susurré, y bastó con pronunciar su nombre para que mi pulso se desbocara. No hizo falta más. En esa orilla, a un gesto de cruzar la línea, el timbre del portal sonó como un cubo de agua fría. Se apartó en seco. «Otra avería», dijo, mirando el suelo. La puerta del ascensor se abrió y escuchamos voces. Diego guardó la distancia. «Nos vemos». Y se fue tan rápido que el cierre del portal me pareció una sentencia. Tardé en respirar. Borré de la mesa la evidencia del temblor, recogí tazas, cerré carpetas. Me repetí que era mejor así, que aún no había nada que romper. Era mentira. Por la tarde, al bajar a por pan, la vecina del tercero me paró con esa amabilidad que corta. «Qué eficientes están últimamente, ¿eh?» Su ceja alzada me dio náusea. «Lo normal», respondí. «Claro, claro». Al girar, añadió. «Cuidado con las lenguas». Noté un vacío en las piernas. No contesté. Crucé la calle y el ruido de los coches me dio un refugio momentáneo. Entendí que la ciudad puede ser enorme, y a la vez, tan pequeña como un pasillo. Esa noche no hubo llamada. Mandé un mensaje simple. Quedó en leído. Dormí a medias, con el cuerpo en alerta, como si la oscuridad tuviera oídos. A la mañana siguiente, nada. Por la tarde, una notificación. No puedo, lo siento. Las 2 palabras que más pesan cuando uno ya ha dado el salto por dentro. Llevé la rabia al proyecto. Ajusté tipografías como quien ajusta una herida. Mi tutor me pidió correcciones mínimas. Yo necesitaba una grande, pero no sabía en qué dirección. 2 días así. El tercer día, lo vi desde el bus. Caminaba rápido por Atocha con un casco en la mano. No estaba solo. Iba con una mujer de mi edad, sonrisa amplia, confianza clara. Él hablaba y ella le tocó el antebrazo al reír. Me ardió el estómago. Quise bajar y no supe si para saludar o para huir. El bus arrancó y me quedé con el reflejo de mi cara en el cristal, esa mezcla de celos y vergüenza que uno no admite ni en voz baja. Me odié un poco por la punzada. No teníamos nada pactado, pero el cuerpo no entiende pactos. Esa noche, por fin, un mensaje más largo. No te gosteé.
Me liaron con rutas dobles, y mi hermana me pidió ayuda con un tema suyo. Perdón. Le creí, y a la vez, una parte de mí quedó en guardia. Cuando puedas, respondí, sin reproches. Me contestó al momento. ¿Mañana? Dudé. El orgullo es una armadura que abulta. Mañana, escribí. A última hora. Llegó cansado. Los ojos le pesaban, y, aún así, su voz me abrigó. Abrió el panel, lo miró sin verlo, lo cerró. Nos quedamos de pie, muy quietos, como si supiéramos que un movimiento brusco abriría la herida. En el portal hablan, dije al fin. Lo sé. Bajó la mirada. En mi trabajo también ponen normas para casi todo. Y yo no siempre he sido cuidadoso. La frase cayó como un ladrillo. ¿Con quién te vieron? Me miró fijo. Con nadie, con la idea de ser yo. Tragó saliva. Y me costó caro. Sentí una oleada que era rabia y ternura a la vez. No quiero que te pase nada por mi culpa, dije. Ni yo que te pase nada por la mía, respondió. Nos acercamos un paso. El pasillo volvió a estrecharse. Su aliento me rozó la sien. La tensión tembló como un hilo tenso a punto de romperse. Su mano subió a mi nuca y se quedó flotando, sin tocar. Esto me puede quemar el trabajo, dijo. Y a mí me puede quemar las ganas de esconderme, contesté. Fue como mirarse en un espejo que no perdona. Entonces decidió. Se apartó medio paso, y con la voz rota, dictó su veredicto. Necesito tiempo. La palabra me atravesó como un frío seco. Te lo doy, respondí, aunque lo que quería era agarrarlo y quedarme en el borde, sin reloj. Asintió. Se fue. Esa noche comprendí que el primer dolor no es la ausencia, sino el hueco que deja la promesa cuando aún vibra en la piel. Los rumores crecían, el proyecto también. Llevé a la maqueta una línea nueva, una grieta intencionada que atravesaba la composición. Le puse de nombre Umbral. En el fondo, sabía que ya lo había cruzado. El día de la preentrega amaneció limpio, y aún así, sentí nube en el pecho, la certeza de que el miedo ajeno puede decidir por ti si no aprendes a hablar antes de que hablen por ti. El profesor elogió mi maqueta. Ese corte central es valiente, dijo. Yo asentí sin contarle que la grieta no venía del arte, sino de una elección. Salí con el estómago encogido. Habían pasado 4 días sin ver a Diego. Un mensaje escueto me confirmó que seguía en turnos dobles. Yo dejé de insistir por orgullo, o por prudencia, o por cobardía. Todo eso se parece demasiado. Esa tarde, el encargado del edificio pegó un aviso en el portal. Trabajos de mantenimiento en el cuadro general, jueves 18:00. Mi piso, de nuevo en la ruta de Diego. El corazón me dio un salto que no quise confesar. Me prometí comportarme, no dar motivos, no alimentar lenguas. Los rumores ya rondaban, suaves, como insectos que uno espanta sin admitir que duelen. El jueves, a la hora señalada, el portal fue un desfile de curiosidad. Diego llegó con otro técnico. Nos saludamos con un gesto mínimo. Parecíamos 2 desconocidos educados. El otro se presentó, hizo chistes fáciles, trajo el ruido suficiente para que nadie notara que mi respiración cambiaba cuando Diego entraba y salía del pasillo. Yo sostuve puertas, acerqué tornillos, hice café para 2 y repartí 3. Me volví invisible a propósito. Al caer la tarde, el compañero se fue a por material. Quedamos solos en el rellano. Nadie pasaba. La luz del atardecer cortaba el aire. ¿Estás bien?, preguntó sin mirarme. No, respondí con una honestidad que me sorprendió. Yo tampoco, dijo. Silencio. Su mano buscó el borde de la pared y se quedó a la altura de mi hombro, sin tocarme. El mundo cabía en ese centímetro. No sé ser a medias, solté. Yo aprendí a hacerlo para sobrevivir, respondió. La frase me golpeó detrás de los ojos. El ascensor se abrió y entraron 2 vecinas. Sonrisas, comentarios neutrales con filo. Qué tarde trabajan, pobres. Sí, pobre gente. Diego bajó la mano como si el metal le hubiera quemado. Yo entendí que no bastaba con mi valor si el suyo tenía facturas pendientes. El compañero volvió. Terminaron rápido. Firmamos. Listo, dijo Diego, profesional. Gracias, contesté, alumno aplicado. Nadie diría que al irse me dejó temblando. Esa noche me escribió. Mañana salgo antes. ¿Podemos hablar en un sitio sin portales? Le di una dirección en el Retiro,
un banco discreto junto a un seto alto. Llegó con ojeras y una calma vulnerable. Nos sentamos con distancia comedida. El parque olía a césped recién cortado y a decisiones. Cuando tenía 20 años, me pillaron con un chico en el curro de entonces, dijo, directo. No nos echaron, pero nos hicieron la vida imposible. Aprendí a mirar por encima del hombro. Dejé de elegir. Me escondí en trabajos, en horarios, en hacerme imprescindible. Respiró hondo. Contigo se me ha desbaratado todo. Yo lo escuché con el cuerpo y la cabeza. No soy un accidente técnico, dije en voz baja. Lo sé, respondió, y la sinceridad me aflojó los dedos. Se nos acercó un grupo ruidoso. Cambiamos de banco. Nada dramático, solo ese reflejo que dice, mejor no dar la foto. Él se pasó una mano por la nuca. No quiero que te pase lo que me pasó, ni quiero volver a desaparecerme a mí. Entonces elige algo, dije, sintiendo el borde afilado de la frase por dentro. Me miró largo. Puedo pedir traslado de zona, y puedo matricularme por las noches en un curso de proyectos. Sonreí con incredulidad. ¿Ahora? Siempre fue ahora. Me faltaba la chispa. Caminamos hacia la salida. Cruzando Alcalá, me cogió la muñeca un segundo, apenas un gesto para frenar cuando el semáforo cambió. Ese contacto breve me encendió la espalda. Perdona, susurró, y no quise que se disculpara por lo único que nos acomodaba el mundo. Nos separamos a una distancia prudente. Te escribo mañana, prometió. No prometas si no lo vas a sostener, respondí. Me sostuvo la mirada. Esta sí. Volví a casa ligero y alerta. En el buzón, una nota anónima. Ojo con las visitas. La letra temblorosa me supo a amenaza blanda. Me la guardé sin hacer teatro. Me preparé té, abrí mis archivos y convertí la nota en textura de fondo para un cartel imaginario. Calles que vigilan. Lo integré en umbral, como si cosiera una cicatriz. Esa noche dormí de un tirón, pero con el cuerpo preparado para la alarma. Sonó al amanecer. Me han cambiado el turno. Hoy no podré. Mañana seguro. Reí sin humor. No era una tragedia, era la vida. Contesté con una sola palabra. Entiendo. Guardé el móvil boca abajo para no vigilarlo como quien cuida una herida. Afuera, Madrid ya estaba en marcha. Yo también. Había una entrega que terminar, y lo supe al fin, una versión de mí que defender. Si él llegaba, que me encontrara de pie. Si no, que no me pillara encogido. La mañana de la entrega final no tembló mi mano, tembló el suelo. No por miedo a suspender, sino por esa sensación de que, al salir del aula, ya no sería el mismo si me atrevía a decir lo que quería decir. Presenté umbral con una calma extraña. Hablé de grietas necesarias, de líneas que no se tapan, de identidades que se construyen con juntas visibles. El profesor asintió, hizo preguntas duras, me apretó en lo técnico y me dejó respirar en lo humano. Cuando terminé, un pequeño aplauso me sacó una sonrisa que no recordaba desde hacía meses. Crucé el patio con el cuerpo ligero y el pecho en llamas contenidas. El móvil vibró. «Estoy fuera», escribió Diego. Lo vi junto a la puerta, sin uniforme. Vaqueros, una mochila. Parecía, por fin, él. Nos quedamos de frente, a una distancia que ya dominábamos. No había portal, ni vecinas, ni compañeros con casco. Había tránsito, estudiantes, ruido, vida. Pedí el traslado, dijo sin rodeos, y me aceptaron en un curso nocturno de proyectos básicos. Empezó ayer. Me reí con incredulidad y orgullo ajeno. Eres terco. Me llamaron muchas cosas peores, sonrió. Andamos sin plan, dejándonos llevar por el flujo de sol. Me habló de su padre y de deudas viejas, de cómo la costumbre puede parecer refugio hasta que te asfixias sin ruido. Le conté del miedo a encajar y del alivio que me da admitir que no encajo porque no quiero, no porque no pueda. La conversación avanzó con pasos iguales. A ratos, el silencio entre nosotros no pesaba. Sostenía. En una esquina se paró. También pedí otra cosa. Me miró serio. Días libres. Tragué saliva. ¿Para qué? Para aprender a estar sin esconderme. Dio un paso. Y para estar contigo si tú quieres estar. El mundo se me ordenó con una sencillez feroz. Noté el corazón subirme a la garganta. No respondí con discurso. Solo asentí, una vez, firme, como cuando aceptas un trabajo que siempre quisiste. Caminamos hasta la entrada de un mercado. Dentro había ruido, olores, gente.
Elegimos un puesto de café. Uno corto, dije, y ambos reímos por el eco. Su rodilla rozó la mía debajo de la barra, y ya no necesité mirar alrededor. Tomamos el café sin prisa. A veces me van a temblar las manos, admitió. A mí también, dije. Pero prefiero que tiemblen aquí que en un pasillo con la puerta entornada. Salimos con el sol alto. Madrid parecía más nítida. En una esquina, un chaval nos miró de reojo, sin mala leche, solo curiosidad. Me di la vuelta hacia Diego. Hay días en que querré esconderme, confesé. Yo te sacaré a la luz con paciencia, respondió. Y cuando sea al revés, me tiras de la manga. Asentí. No era promesa grandilocuente, era manual de uso. En mi portal, respiramos hondo. No quise subirlo para inventar excusas. Tampoco quise despedirlo como si fuéramos compañeros de autobús. ¿Comemos luego?, propuso. Después de que te mande la versión final y de que tú duermas una siesta. Me guiñó un ojo. Me conoces poco y ya demasiado. Lo suficiente para saber por dónde se te deshilacha el cansancio. Nos quedamos quietos, cerca, sin pegarnos. La proximidad era un lenguaje que ya sabíamos conjugar. Su mano subió despacio, preguntando sin palabras. La mía respondió con un sí breve. Nuestros dedos se entrelazaron apenas un segundo, y el cuerpo entendió lo que la ciudad mirase o no mirase. Nos vemos a las 8, dijo, en el banco del Retiro, el de los setos altos. Allí, confirmé. Subí las escaleras con la sensación de haber cruzado un puente que no tiene vuelta atrás, porque, al mirarlo desde el otro lado, ya no quieres volver. Entregué la versión final. El correo salió. La pantalla devolvió un enviado, que se parecía mucho a una respiración profunda. Me apoyé en la mesa y dejé que el temblor pasara. No era miedo, era alivio. A las 8 el Retiro estaba dorado. Diego llegó puntual, aún con las marcas del sueño en la voz. Nos sentamos como la primera vez, pero ya no hacía falta disimular la distancia. Hablamos de cosas pequeñas, cenas baratas, rutas de domingo, películas que no hemos visto. No necesitábamos grandes planes, necesitábamos costumbre nueva. Hubo un momento en que su aliento me rozó la oreja al acercarse para decir algo, y el cuerpo me recordó que la intensidad también puede ser serena. Nuestros labios no se buscaron, no hacía falta. Estábamos a un paso, y por primera vez, el paso no dolía. Antes de despedirnos, sacó del bolsillo una servilleta con líneas torpes, un boceto de un puente con una grieta central convertida en pasarela luminosa. Se llama igual que tu proyecto, dijo. Umbral. Lo guardé como quien guarda un talismán. Entonces ya tenemos título, respondí. ¿De qué?, preguntó con ironía suave. De lo que viene. Nos levantamos. Caminamos hacia la salida con esa seguridad frágil de quien empieza algo real. Antes del semáforo, me tomó la muñeca con naturalidad. El contacto fue sencillo, pleno, sin temblor. Cruzamos cuando tocó. No hubo final de película. Hubo un comienzo en plena luz. Si alguna vez me preguntan cuándo supe que estaba bien arreglar lo que de verdad importaba, diré este día. El de la entrega, el del café sin ocultarnos, el de la servilleta con un puente. Diré que no hizo falta reparar cables para entender que la corriente ya éramos nosotros. Y que, por una vez, decidimos no bajar la palanca.